contagien de alegría y ya sabemos que por lo que sea, pues no es habitual que a lo que dedicamos nuestro tiempo y energía pues nos genere ese buen rollo y ese entorno. Así que bueno, por mi parte es un placer poder estar aquí, poder compartir con vosotros un ratito de salud, de aprendizaje. Para mí está siendo un aprendizaje también constante. Bueno, pues para los que no me conozcáis, yo soy médico de atención primaria, médico de familia y también soy experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable. He estado trabajando 10 años en el Sistema Nacional de Salud y en los últimos más de 8, por fin, me he formado en salud natural. Y es que yo soy consciente de que esto genera un poco de choque, pero la realidad es que los médicos, a pesar de que nos engloben dentro de la etiqueta profesionales de la salud, la realidad es que somos profesionales de la enfermedad. Las personas acuden al médico cuando están enfermas, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que la formación que recibimos esté enfocada en la enfermedad, en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos y aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad. Y yo sentía en el ejercicio de mi profesión a lo largo de todos esos años que carecía de la información y de la formación necesarias para poder acompañar en los procesos naturales de salud. Y es que yo siempre lo digo, y me gusta empezar además así, la salud es el estado natural del cuerpo. Lo que todos deberíamos de estar experimentando sin esfuerzo es estar sanos. Sin embargo, a pesar de los supuestos avances en medicina, en ciencia, cada vez somos una población más crónicamente enferma, cada vez de patologías más graves, cada vez a edades más tempranas y con peores y menores opciones terapéuticas, si es que podemos considerarlas como tal. Entonces, bueno, teniendo este panorama actual presente, pues hoy vamos a enfocarnos en un tema que para mí es muy importante. Yo soy madre, tengo 2 niñas pequeñas y pues tengo una especial sensibilidad, como yo creo que nos pasa a muchos, hacia los niños, porque al final nos necesitan, están en esa etapa hasta que pueden ocuparse de sí mismos, algunos tardan más en poder hacerlo, están en esa etapa de vulnerabilidad en la que necesitan nuestra ayuda, en la que necesitan que nosotros nos hagamos cargo pues de muchos procesos. Y entonces es interesante saber que desde el conocer la biología natural, desde saber cómo influyen o impactan los distintos factores de vida en nuestra salud, lo que se engloba dentro de la epigenética, pues les podemos ayudar y podemos ofrecerles alternativas saludables que realmente funcionan a la hora de impulsar su salud de manera natural, es decir, a la hora de contribuir a esa biología natural y a favorecer lo que nuestro cuerpo ya sabe hacer. El cuerpo está diseñado para autosanar si se lo permitimos, lo que pasa es que no se lo permitimos y estamos constantemente interfiriendo en este proceso de equilibrio u homeostasis hacia el que tiende, como digo, nuestras células, nuestro cuerpo, si les damos la oportunidad. Hoy nos enfocamos en los más pequeños, son la generación del futuro y además es importante y necesario que pongamos el foco en ellos, porque fijaos un dato que os quiero empezar compartiendo, al final los datos son muy relevantes porque así podemos investigar a raíz de ellos. Estamos expuestos a día de hoy entre 500 y 1000 veces más a tóxicos, toxinas y metales que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños. Y esto está generando un impacto muy perjudicial en la salud a lo largo de este cortísimo periodo de tiempo y está generando una diferencia muy, muy grande con respecto a lo que era la infancia hace 80, 100, 120 años. Entonces es muy importante prestar atención a este punto porque hoy nos vamos a enfocar en un tema que cada vez es, por desgracia, más prevalente, es decir, cada vez está más presente desde un punto de vista general, poblacional. Voy a compartiros pantalla para que tengamos ahí ese hilo conductor y podamos seguir un poquito mejor el contenido. Y, como os digo, estamos en una situación sin precedentes en lo que a afectación de los más pequeños se refiere. Hoy nos queremos enfocar en el trastorno de espectro autista, por ser un desequilibrio, ahora lo veremos, un síndrome, un espectro de síntomas y signos, ahora vamos a hablar un poquito más de ello y a profundizar un poquito más en ello, que cada vez, como digo, está más prevalente, que la incidencia está aumentando y que se está convirtiendo en una emergencia, bajo mi punto de vista como profesional, una emergencia sanitaria que es importante atender y es importante además que le prestemos atención y que lo prioricemos. Sé que hay muchísimas personas escuchándonos hoy que están especialmente interesadas en este tema. Quiero saludar de manera especial a Inmaculada, que es presidenta de la Fundación de Autismo de Guinea Ecuatorial, que también nos está escuchando hoy, y cada vez es más importante que todas las fundaciones, todas las instituciones, todos los profesionales y todas las personas que
realmente queramos contribuir a que haya un cambio en lo que a salud se refiere y en este ámbito en concreto a la salud de los niños se refiere, pues que cada vez nos impliquemos más, nos informemos más y podamos divulgar más el aprendizaje en este sentido. Entonces, lo primero es saber que tenemos, para quienes no lo sepáis, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cuando nacemos, la molécula más abundante que somos es el agua y la segunda molécula más abundante que somos es el glutatión. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero que nos quedemos con algunos datos interesantes. El glutatión es una proteína que está presente en todas las células de mi cuerpo, que todas las células lo necesitan para poder vivir y funcionar de manera correcta y además son capaces de producirlo siempre y cuando tengan los ingredientes necesarios, ahora lo veremos, los precursores adecuados, y es el antioxidante maestro o la molécula de la vida. En medicina y en ciencia se la define de las dos maneras porque, ya os digo, niveles altos de glutatión en el interior de la célula es sinónimo de salud y de normal funcionamiento celular y niveles bajos de glutatión es sinónimo de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la relación o el impacto demostrado científicamente, porque aquí vamos a ir todo basado en datos y en ciencia y en evidencia demostrada, que hay entre los niveles de glutatión y en las alteraciones, síntomas, signos del trastorno de espectro autista? Vamos a ver esta parte. Lo primero, de manera muy general, no me voy a poner muy técnica, vamos a tener en cuenta que el trastorno de espectro autista no es en sí una enfermedad, es más un conjunto de síntomas, un síndrome. Evidentemente está relacionado con que hay una alteración en el desarrollo cerebral que va a afectar a la manera en la que se percibe y socializa por parte de la persona que tiene esta alteración, estos trastornos, ahora lo veremos, y que va a generar pues, muchos problemas de comunicación, de interacción social, de desarrollo, patrones de conducta, y se habla de espectro porque, como os digo, es un amplísimo abanico, cada vez mayor, de signos y síntomas y en distintos grados de afectación y por tanto pues, no abarca una lista concreta como podemos hacer con otras enfermedades o patologías, otros desequilibrios que son más concretos y más limitados o acotados. El autismo no es una enfermedad, como os decía, específica, no hay un marcador que yo saco una analítica y digo, pues mira, como tienes esto alterado, esto significa que tienes autismo, ¿vale? Porque no somos autistas o hipertensos o diabéticos, tenemos una alteración que le podemos luego colocar el nombre que queramos. Se etiqueta como un síndrome y evidentemente es multifactorial. En realidad, como todas las patologías o desequilibrios de salud, atienden a múltiples factores y se puede presentar de múltiples maneras. Sí que quiero aportaros datos aquí porque, fijaos, os he hablado de que cada vez es un síndrome, un desequilibrio más prevalente a nivel mundial. Se estima que alrededor del 1% de la población mundial presenta algún rasgo de trastorno de espectro autista, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2023, que se basan en registros de 2020. Veréis que en concreto en torno al autismo la información generalmente está muy desactualizada de manera muy conveniente y esto hay que interpretarlo pues, como realmente es. En Estados Unidos actualmente 1 de cada 36 niños de 8 años, según información del CDC comunicada en 2023, que hace referencia a los datos de 2020, tiene algún rasgo o trastorno de espectro autista y en España ya tenemos entre 3 a 5 casos por cada 1000 niños. Se ha cuadruplicado la cifra en una década. Hay que prestarle muchísima atención a esto porque las casualidades no existen. Entonces es muy importante, pues bueno, aquí os recojo algunos signos y síntomas del trastorno de espectro autista que pueden estar presentes o no, que además pueden estar en mayor o menor intensidad, que pueden generar una mayor o menor afectación porque existe una cosa que se llama variabilidad interindividual y no es ni más ni menos que cada ser humano es único, es un mundo, lo repetiré después y por tanto puede tener una especial sensibilidad inicial a padecer según qué patologías o desequilibrios y cuando estamos frente a detonantes en un altísimo porcentaje de casos son tóxicos, pues evidentemente desarrollamos estos trastornos o patologías para las que aunque tengamos más predisposición, como digo, pues siempre tiene que haber una causa. Y es importante que nos vayamos a buscar las causas. Evidentemente, los tóxicos a los que hoy en día estamos expuestos son brutales, los encontramos por doquier.
hay muchísimos factores epigenéticos de toxicidad, pero evidentemente aquí juegan un papel fundamental los metales pesados, que los podemos encontrar en múltiples sustancias, incluso en alimentos, a través de pesticidas y demás, pero que están en un altísimo porcentaje en los fármacos y sobre todo en las vacunas, que juegan aquí un papel fundamental en el trastorno de espectro autista, y esto es algo que hay que investigar y que hay que dejar de silenciar. Es muy, muy importante. Entonces, en cuanto a glutatión y autismo, si nos vamos a poner a investigar, oye, vamos a hacerlo con rigor científico, no nos vamos a poner a buscar en Google, que es un buscador privado con un altísimo grado de censura y manipulación de la información, si lo queremos llamar así, como buscador, sino que nos vamos a ir a PubMed, que es una web de estudios científicos que nos puede dar un mayor rigor científico, y aquí si nos ponemos a estudiar y buscamos glutatión y autismo, pues vamos a encontrar de manera llamativa que no despertó el interés. Normalmente algo no se estudia cuando no existe o cuando no hay un número de casos significativo, con lo cual no nos llama mucho la atención. Cuando ya empieza a acumularse un número de casos cada vez más creciente, cuando ya hay una incidencia cada vez mayor y empieza a haber una prevalencia cada vez mayor, pues evidentemente empieza a generar interés y se empieza a estudiar al respecto. Y aquí veremos que a partir del año 2004 es cuando aparentemente empieza a haber como un interés repentino y empieza a haber ya un mayor número de artículos publicados, de estudios científicos al respecto del autismo. Vamos a ver por qué. El detonante, por así decir, que nos hace que empiece a haber un proceso de investigación al respecto del autismo, es este artículo pionero que se publica en el año de 2004. Ay, si podéis cerraros los micros, os lo agradezco. Se publica en el año 2004 y lo que analiza son biomarcadores metabólicos, ahora voy a explicar esto, no nos agobiemos, biomarcadores metabólicos del aumento de estrés oxidativo y alteración en la capacidad de metilación en los niños con autismo. Es decir, lo que hace es analizar una serie de marcadores a nivel metabólico que están relacionados con el hecho de que haya toxicidad, de que se esté generando un daño en nuestras células, en el organismo, y la relación que estos tóxicos, este estrés oxidativo celular y esta alteración metabólica tiene con una vía concreta, la vía de la metilación, que está directamente relacionado con el glutatión en los niños con autismo. Recogieron muestras de sangre, para que lo tengáis así un poco resumido, de niños con autismo y niños que no tenían autismo, las compararon, una serie de parámetros, de marcadores bioquímicos diferentes de esta analítica, y lo relacionaron con este proceso metabólico llamado metilación, que ya os digo que está directamente relacionado con la vía de síntesis de glutatión en nuestro organismo, y por supuesto con el estrés oxidativo celular, la cantidad de radicales libres que están dañando la célula y el efecto de los antioxidantes en el organismo de los niños. ¿Y cuál fue el hallazgo? ¿Cuál fue la conclusión? En más del 80% de los casos de niños con trastorno de espectro autista había anomalías en el glutatión, en la molécula de la vida, en el que es el antioxidante maestro, que es el que permite a las células poderse reparar cuando reciben un daño por un tóxico, por un metal, como el aluminio, por ejemplo, y que tengan la posibilidad de recuperar el normo funcionamiento. Y había muchas moléculas relacionadas. Además, se vio que había una disminución en la expresión cortical frontal del gen NRF2, se etiqueta como el gen de la supervivencia en los niños con autismo, y estaba relacionado también con el estadiol, el estado antioxidante de nuestras células, y la cobalamina, la cantidad de precursor de B12 que había en el organismo, en las células de estos niños. Entonces, si el glutatión es tan importante, ya os decía que ahora íbamos a profundizar un poquito más, ¿qué es? Pues bueno, ya os he dicho que se le define como la molécula de la vida y también como el antioxidante maestro del ser humano. El glutatión es una proteína presente en cada una de las células de nuestro cuerpo, segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua, presente en todas las células, pero lo está además en distinta cantidad dependiendo del órgano del que hablemos. Cuanto más importante sea un órgano en la salud y el mantenimiento de la vida, y en cuantos más procesos de salud intervenga ese órgano, más cantidad de glutatión tiene de forma natural al nacimiento. Así que, para sorpresa de muchos, el órgano con más cantidad de glutatión al nacer es el hígado, porque es el epicentro de absolutamente todo, el protagonista sin lugar a dudas de todo nuestro cuerpo.
y además tiene una función vital, que es la de limpieza, detoxificación, quelación de los metales, que está directamente relacionado con esto que hablamos en el caso del autismo. Entonces, en el momento en el que nos ponemos de nuevo con rigor científico a buscar en PubMed acerca de glutatión, porque oye, antioxidantes conocemos muchos, la vitamina C nos suena a todos, y oye, ponemos en PubMed vitamina C y vamos a encontrar 70 y pico mil estudios y artículos científicos que me explican de manera demostrada científicamente los beneficios de consumir vitamina C y de darle vitamina C a mis células, a mi cuerpo. Pero si pongo glutatión, que probablemente para muchos sea la primera vez que escucháis hablar de ello, porque no es algo de lo que se hable, pues voy a encontrar casi 200.000 estudios y artículos publicados, no es nada nuevo. Esta proteína se descubre en el año 1888, la descubre un científico francés, siglo XIX, vamos por el XXI para los despistados. Entonces, ya os digo que la investigación al respecto es aplastante y quien necesite investigar y ahondar más, os invito a hacerlo, pues se va a encontrar ampliamente satisfecho porque hay muchísimo publicado al respecto de los beneficios del glutatión. Importante saber que es el antioxidante maestro porque es el que va a abrir las puertas de par en par a que el resto de antioxidantes que yo le facilite a mi cuerpo, vitamina C, vitamina E, selenio, zinc, puedan entrar más y mejor a la célula, ser aprovechados más y mejor por la célula y también reciclarse de manera más efectiva y eficiente para que no se conviertan en radicales libres que dañen la célula. Y hay de las más de 1.500 funciones que se han descrito hasta la fecha que regula y realiza esta proteína antioxidante maestra, con el único requisito para que nos beneficiemos de ella, de que tiene que estar en el interior de la célula. De esas más de 1.500, muy brevemente vamos a mencionar estas 4 que son las más vitales para nosotros y que además es importante entender que están conectadas entre sí y que juega un papel fundamental el glutatión en su regulación. Realiza una función inmunomoduladora, reguladora del sistema inmune. Esto significa que el glutatión, cuando está elevándose de manera natural en el interior de la célula, porque es mi célula la que lo produce, y esta es la parte importante, ahora lo veremos un poquito más en profundidad, tiene la capacidad de regular el sistema inmune. Si yo tenía el sistema inmune bajito, por una vacuna, por un antibiótico, porque he tenido una infección, lo que sea, o lo tenía hiperactivado, lo que sucede en las etiquetadas como enfermedades autoinmunes, pues elevar la producción natural intracelular de glutatión va a regular el sistema inmune y le va a devolver al punto de normo funcionamiento, el equilibrio natural. Ejerce un efecto de desintoxicación, ya os decía, detoxificación y quelación de los metales. Esto en el caso del autismo es imprescindible, evidentemente en todas las patologías, pero aquí que la mayoría de tóxicos o un altísimo porcentaje de los tóxicos a los que estamos expuestos y que entran en nuestro cuerpo, ya hemos mencionado algunas de las vías, son neurotóxicos y tienen especial avidez por el sistema nervioso, por los tejidos con más cantidad de grasa, cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema vascular y retina son las principales dianas. Pues evidentemente todo lo que haga que detoxifiquemos, desintoxiquemos y quelemos los metales, que los saquemos de nuestras células para expulsarlos, solubilizarlos y expulsarlos, va a generar un beneficio demostrado a todos los niveles y evidentemente en el componente neurodegenerativo y que afecta al desarrollo y a la relación social, pues hay una diferencia muy significativa. Es tan importante este proceso de limpieza que de manera natural nuestro cuerpo cuenta con 5 órganos cuya función principal es estar constantemente limpiándonos. Tenemos un solo órgano que bombea la sangre, evidentemente es importante, un solo órgano que conduce el impulso nervioso, que también es importante, pero hay 5 órganos, y esto no es casual, es causal, que están constantemente haciendo esta función de limpieza. Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel son esos 5 órganos. De estos 5, el más importante es el hígado. Y os decía que en salud las casualidades no existen, todo tiene una causa, una explicación biológica, lógica para la vida, y os acordaréis de que el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer. Con lo cual es imprescindible que impulsemos, que ayudemos a estos órganos en este proceso de limpieza. Y luego este glutatión, esta proteína, molécula de la vida, antioxidante maestro, interviene también en la generación e impulso, producción de la energía a nivel celular. Ayuda y colabora, es por así decir, el guardaespaldas de nuestras mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestro cuerpo, ejerciendo además ese papel antioxidante maestro
que también tiene una función reparadora del daño que todos esos tóxicos, toxinas y metales hayan ocasionado en nuestro cuerpo. O sea que yo no solo saco la basura de mis células, sino que además reparo el daño que hayan ocasionado mientras estaban dentro, teniendo capacidad para reparar y sintetizar el ADN, que tiene actividad en los telómeros, que es la parte final de los cromosomas. Teniendo esto claro, a modo resumen general, no íbamos a ahondar muchísimo más hoy, porque queremos ver cuál es la relación directa entre elevar los niveles de glutatión de manera natural en el interior de nuestras células y el beneficio que supone para estos niños o pacientes, adultos también los hay, que tienen este trastorno de espectro autista. No me pongo muy técnica porque al final las vías de síntesis, vías metabólicas relacionadas con la síntesis y producción de glutatión son muy complejas, pero sí en general que nos quedemos con la idea de que hay dos vías que en el caso del autismo están afectadas en mayor o menor grado y luego cada ser humano puede ser más o menos sensible a esta afectación, pero hay afectación de estas vías, esto se ha demostrado. Una de ellas es anomalías en las vías del folato y del AB12 y esto está relacionado con un gen que tiene un nombre con muchas siglas que no hace falta recordar, MTHFR, que está directamente relacionado con los trastornos neurológicos del autismo. Cuando estas vías se alteran, se generan esos trastornos neurológicos. Y está muy bien tener identificadas estas dos vías que se van a alterar, también decíamos la de la B12, que es la de la transmetilación, está muy bien saber que esto es lo que se altera, pero lo que está mejor es saber qué es lo que lo altera. Porque si yo conozco las causas, puedo tratar de reducirlas, minimizarlas y que, por tanto, genere un impacto menor. Pero aquí lo importante es entender que cuando cualquiera de estas dos vías se altera, el ciclo del folato, la vía de la transmetilación, va a terminar afectando a esta vía común en la que converge, que es la vía de la transsulfuración, que si os fijáis es la que permite a nuestras células fabricar su propio glutatión. Cuando yo tengo las vías anteriores alteradas, no llegan a converger en esta producción natural de glutatión y por tanto los niveles de glutatión caen. Cuanto más bajos son los niveles de glutatión, más desequilibrio tenemos en nuestras células. Esto es a la vez una buenísima noticia. ¿Por qué? Porque aunque estos son los puntos a tener en cuenta, el glutatión está íntimamente relacionado con las vías de la metilación, también con la disfunción del gen MTHFR que os he dicho, y hay bloqueos en la producción de glutatión, se pueden eludir. Yo puedo saltarme este problema de que estas vías estén alteradas si lo que hago es directamente facilitarle a la célula los precursores de glutatión. Cuando estas vías se alteran, los precursores de glutatión no se forman y no llegan a la célula para que los pueda utilizar para formar glutatión y si yo se los facilito, pues me salto el bloqueo que supone que estas vías estén alteradas. En resumen, en otras palabras, a través de una intervención dietética, es decir, aportando una proteína de alto valor biológico rica en cisteína enlazada, protegida de manera natural, biodisponible, voy a poder resolver el problema de estas vías y voy a poder seguir fabricando glutatión, con lo cual voy a resolver ese problema. Esta parte es muy importante, ¿cómo consigo aumentar glutatión? Y aquí esto tiene que quedar súper claro. Yo no puedo darle glutatión ya formado a la célula porque la célula no puede comer, introducir un glutatión ya formado en su interior. Existe glutatión oral, soluble, sublingual, liposomado, intranasal, intravenoso, en parches, en supositorios, nanovehiculizado. Ninguna de estas opciones de glutatión ya formado penetra en el interior de la célula. Se queda en el torrente sanguíneo y en el espacio extracelular, generará el beneficio que corresponda a ese nivel, pero la reparación celular, sacar los tóxicos de la célula, ayudar a las mitocondrias, reparar el ADN, solo se puede realizar si el glutatión está en el interior de la célula. ¿Qué es lo que hemos descubierto hasta la fecha? Bueno, lo que han descubierto los investigadores, que el glutatión, el único glutatión que puede estar dentro de la célula es el que fabrica la propia célula. Cuando yo le aporto a la célula los precursores naturales de glutatión, los nutrientes naturales de glutatión que van a permitirle fabricar su propio glutatión en su interior, estoy saltándome la alteración de las vías que acabo de ver y estoy permitiendo que en cualquier caso aumente los niveles de esta molécula de la vida. Estos precursores serían esos bloques de construcción que yo le voy a facilitar a la célula. Y hay dos opciones. Una
una opción química, farmacológica, con efectos secundarios, no apta para el consumo de cualquier ser humano y que además no se puede consumir de manera sostenida precisamente por esto, porque es un fármaco y es un químico. Y otra, que en este caso es Inmunocal, que es un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida de forma natural, es un alimento natural, sin sobredosis, sin toxicidad, sin efectos secundarios, apto para el consumo de cualquier ser humano y con el que además hay muchísimos estudios, y ahora veremos en concreto hacia trastorno espectro autista lo que hay publicado, que demuestran sus beneficios porque, como digo, es algo natural. Entonces, esta parte es muy importante, hacer esa vuelta al origen y retomar esa responsabilidad de impulsar nuestra salud de manera natural sin ponernos en riesgo, porque tratar de sanar enfermando no parece que tenga mucho sentido. Y sí que quiero que quede claro que está recogido este nutracéutico Inmunocal, este nutriente 100% natural con efecto terapéutico demostrado científicamente, en los principales libros de referencia médica en Estados Unidos, lo que sería el Vademecum americano, el PDR, el PDR, y en el Compendio de Especialidades de Canadá, en ambos figura Inmunocal como nutriente natural nutracéutico que eleva la producción natural de glutatión en el interior de la célula. Esto es imprescindible, súper importante. ¿Por qué? Porque la célula no necesita que yo haga su trabajo, necesita que le facilite su trabajo. Y si lo puedo hacer con algo natural que no genera daño, pues yo creo que es obvio que siempre va a ser una mejor opción que irme a algo químico que luego voy a tener que manejar los efectos secundarios correspondientes. Y os decía que esto no es fe, o sea, esto no se basa en que vosotros os creáis lo que yo os estoy contando, sino que esto es ciencia demostrada, con lo cual voy a compartiros algunos estudios que se han realizado directamente con Inmunocal, con este aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína, relacionados con el autismo. Mencionamos este estudio que se llevó a cabo en el año 2008, que lo primero que quería era ver cuál era la tolerabilidad oral, es decir, si aquellos niños y personas con trastorno espectro autista iban a tolerar bien este aislado de proteína de suero lácteo y además iba a generar beneficios de salud en todos ellos. Entonces se lleva a cabo este estudio, también muy importante, pionero, sobre todo porque me gusta llamar la atención. Habitualmente hay lo que se llama un conflicto moral a la hora de realizar estudios clínicos en niños con fármacos químicos. ¿Por qué? Porque pues, los efectos secundarios pueden llegar a ser desde la muerte o daños importantes en la salud, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente no se hacen estudios científicos con fármacos en niños porque hay un conflicto moral de generarles un daño permanente a los niños. Por lo que sea, esta precaución pues no se tiene con los adultos, pero vaya, con los niños no se hace. Sin embargo, en el caso de Inmunocal, como estamos hablando todo el rato de un alimento natural, pues no solo hay estudios realizados, sino que además hay una tranquilidad al respecto de que no se puede generar daño, que oye, pues es muy interesante porque nos abre un campo infinito y un mundo infinito de posibilidades a la hora de investigar. ¿Qué se demostró? Uy, perdón, me ha activado un audio, mirad a ver si lo podéis cerrar algún micro, porfi. ¿Qué se demostró en este estudio? Lo importante, lo primero que se quería demostrar es si se toleraba bien o no, porque claro, aunque tengas algo que ayude a impulsar la salud natural y a elevar los niveles de glutatión, si no lo van a tolerar, pues es como si no tuvieras nada, ¿vale? Y luego, si realmente generaba beneficio demostrado en cuanto a mejorar síntomas, etcétera. Entonces, importante aquí, en el caso de los niños con autismo, las personas con trastorno espectro autista, voy a decir personas porque aunque los niños son la población que más incidencia tiene de este trastorno, de este espectro, este síndrome, jóvenes y adultos también lo padecen, entonces es importante pues, englobar a todos, ¿vale? Es importante saber que en estos casos se ha determinado ya los beneficios de hacer restricciones dietéticas de ciertos alimentos o productos que han demostrado ser potencialmente problemáticos. Ejemplo, consumo de gluten, consumo de azúcares, consumo de lácteos, pues se ha visto que cuanto más gluten, azúcar y lácteos hay en la alimentación de los niños, más perjudicial es, y en los niños con trastorno de espectro autista todavía empeoran mucho más los síntomas y signos, y cuando se restringe, se elimina por completo
o se reduce de manera significativa el consumo de estos alimentos o sustancias, la mejoría es espectacular, solo con las modificaciones dietéticas. De ahí que se quisiera estudiar la tolerabilidad y el impacto que tenía en este sentido. Como además es un aislado de proteína de suero lácteo, y con el tema de los lácteos hay esta controversia, pues se quería hacer especial hincapié. ¿Y qué es importante aquí destacar de Inmunocal? Que es solo la parte proteica del suero de la leche, es decir, no lleva lactosa, que es lo que generalmente genera más problemas en los niños, en las personas con trastorno espectro autista, y tampoco contiene caseína, que es una subproteína de la leche que también está relacionada con muchísimas reacciones alérgicas e intolerancias, con lo cual, al no tenerlo, al estar eliminado de Inmunocal estos dos componentes, pues evidentemente la tolerancia es absoluta. Y lo que se quería ver, evidentemente, como os decía también, son los resultados en cuanto a mejora de salud. Aquí quiero destacar que un problema con el que se encuentran normalmente los científicos a la hora de realizar estudios en niños no solamente es la parte moral, que aquí ya tenemos claro que con Inmunocal no hay problema por ser un alimento libre de toxicidad, efectos secundarios, de riesgo para la salud, de sobredosis y demás, sino que luego hay que tener en cuenta muchos más factores, no solamente evidentemente el consentimiento informado, saber que el trastorno espectro autista es multifactorial, con lo cual hay múltiples factores que influyen y cada persona tiene una sensibilidad específica a cada uno de ellos. No es tanto en la influencia de los genes y sí de la epigenética, que está por encima de los genes, es lo que significa esa palabra, a la hora del desarrollo e incluso el pronóstico y la progresión de la alteración, el entorno es hiperultra determinante y luego, pues evidentemente, hay que tener en cuenta una serie de criterios de exclusión, el tamaño de la muestra y un larguísimo etcétera. Hay un grupo de investigadores en la Universidad Nova Southwestern de Florida que llevó a cabo la tarea de hacer todo esto. ¿Vale? De tener en cuenta todos estos factores y llevar a cabo todo este escrutinio, por decirlo de alguna manera, a la hora de realizar el estudio. Y es muy importante saber que la mayoría de los estudios para los que se está teniendo resultados hoy en día, hace 10 años o más que se iniciaron y que precisamente por estos conflictos o estos problemas más que todo burocráticos que hay a la hora de realizar estudios, pues se ha ido dilatando en el tiempo la resolución de los estudios y el que podamos pues, tener realmente algo a lo que agarrarnos. Sin embargo, se ha ido avanzando, esa es la buena noticia, y existe un nuevo y fundamental, importantísimo artículo publicado recientemente en Frontiers in Psychiatry que nos demuestra científicamente la mejora en la capacidad antioxidante, es decir, cómo podemos mejorar la calidad celular, el daño celular, reducir el estrés oxidativo celular y el impacto beneficioso para la salud que tiene en los niños con autismo. Y es un estudio controlado, doble ciego, aleatorizado, que se realiza con Inmunocal, con este aislado de proteína de suero lácteo. Es decir, un estudio gold estándar, porque se controla con placebo, porque se tiene en cuenta todas las características y todo el rigor científico a la hora de hacer el estudio. Lo podéis encontrar también en PubMed, por supuesto. Y en este estudio hay muchísimos parámetros que se tienen en cuenta, ¿vale? Pero sobre todo lo que se consigue demostrar es que hay una relación directa entre niveles altos de glutatión y mejoría en los síntomas por el efecto antioxidante del glutatión en los niños con autismo y niveles bajos de glutatión y persistencia, empeoramiento en los síntomas de los niños con autismo. Entonces, bueno, aquí de manera resumida vienen un poquito los parámetros, pero sí que quiero haceroslo sencillo. Había una diferencia sustancial entre el grupo placebo, que no estaba recibiendo Inmunocal y por tanto no estaba impulsando, gracias a este precursor natural de glutatión, la producción de glutatión en sus células, y el grupo que sí que estaba siendo tratado, grupo control, que se le estaba dando Inmunocal y estaba elevando de manera muy significativa los niveles de glutatión. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Porque la pregunta ya no es solo, vale, pues le doy Inmunocal, veo que está aumentando los niveles de glutatión, pero eso se está traduciendo en una mejoría sintomatológica de los signos, síntomas, de los rasgos del trastorno de espectro autista. ¿Hay realmente un beneficio en el día a día de estos niños? Entonces aquí hay que ver
cuáles son los parámetros que se midieron y se tuvieron en cuenta en este estudio a nivel de comportamiento y mejora con respecto al grupo placebo. Se midió el comportamiento adaptativo, la capacidad de comunicación en la vida cotidiana del niño, porque se hizo en niños de 3 a 5 años, ahora os daré más datos del estudio, aunque lo podéis buscar y leéroslo, que os invito a hacerlo. La parte de socialización, que está también muy alterada en estos casos, las habilidades motrices y el comportamiento o la capacidad de adaptación o inadaptación de los niños. Entonces, la respuesta es que sí, hubo una mejoría muy significativa cuando se ponían a medir todos estos parámetros del grupo que estaba recibiendo inmunocal y por tanto elevando los niveles de glutatión de manera natural en el interior de la célula frente al grupo placebo que no estaba elevando estos niveles de glutatión. Y además, a pesar de que fue una distribución aleatorizada, es decir, al azar, para que lo entendamos, se observó que el grupo placebo partía de una línea de base en la que ya sus parámetros eran mejores que el grupo que estaba siendo tratado. Es decir, ya de base, el grupo placebo, que no recibía inmunocal, tenía una alteración menor en su comportamiento y en el resto de parámetros que se miden que el grupo que sí que recibía inmunocal. Y aún así la mejoría de estos fue muy superior, con lo cual, partiendo de una mayor desventaja, si queremos decirlo así para entenderlo, se evidenció todavía con más intensidad que había una mejoría impresionante en este sentido. Y luego un dato, que ya termino, un dato a tener en cuenta, y es que dentro del grupo de niños con trastorno espectro autista que se estaba analizando en el estudio, lo que se vio es que había un subconjunto de niños que todavía tenían más resultados. Dentro de que los que estaban recibiendo inmunocal mejoraban muchísimo más que los que no, de este grupo que mejoraba había un subgrupo en el que además la mejoría era todavía mayor. Ahora veremos cuáles eran las condiciones de este subgrupo. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que cada ser humano es único, que los protocolos, tanto en las enfermedades como en la salud, no sirven para nada, porque en todos los casos han sacado el factor humano de la ecuación y no existen dos seres humanos iguales por más que le pongamos la misma etiqueta diagnóstica. Es importante que recuperemos el mirar a los ojos del paciente, explorar a la persona, el acompañarle, el escucharle y el valorar de manera holística, integrativa, todas las áreas de vida de cada ser humano. Y es muy importante que entendamos que cada ser humano está en un punto concreto, personal e intransferible, y por tanto, a nivel de afectación, de desequilibrio y a nivel de respuesta y de mejoría, no podemos tratar a todos por igual porque tengan la misma etiqueta. Es imprescindible saber que hay respuestas intrapersonales de cada uno de ellos y una diferencia interindividual entre cada uno de ellos. Por lo tanto, es importantísimo que luego vayamos adecuando de manera personalizada a cada uno el seguimiento y la evolución, y que la atención que hagamos los profesionales de la salud a las personas en general, porque esto aplica para todas las patologías, todos los desequilibrios, sea cada vez más humanizada, más cercana y que tenga en cuenta este punto, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cuáles fueron las diferencias que se observaron dentro del grupo que estaba recibiendo inmunocal? El subgrupo que tenía mejor respuesta, pues se dieron cuenta que eran niños más mayores. El intervalo de edad de estudio fue de 3 a 5 años, pues los que eran más mayores todavía tenían una respuesta mayor. Independientemente de la afectación básica de la que partían, había una mejor respuesta. Y además, aquellos que partían de niveles de glutatión basal más altos, al impulsarlos más, todavía mejoraban más. Es decir, hay una relación directa entre niveles cada vez más altos de glutatión, cada vez más salud, cada vez más mejoría y cada vez mejor respuesta. Esta es la posible interpretación. Con lo cual, ¿qué nos invita este estudio al analizar estos resultados? Pues nos invita a hacer más estudios, teniendo la tranquilidad de que estamos hablando de un alimento, que no puede haber efectos secundarios, toxicidad, riesgo para la vida de ninguna clase, con niños más mayores, porque aquí evidentemente influye la madurez del sistema inmune, el desarrollo de los niños. Cuanto más mayores, más desarrollados están sus órganos, aparatos, sistemas, y por tanto más capacidad de respuesta, adaptación, reparación y regeneración tienen sus células, con lo cual más se van a beneficiar de la ayuda que supone inmunocal
para elevar la producción natural de glutatión. Esta es la manera de dar sentido a esta interpretación, que aquí es un poquito el resumen, ¿no?, de lo que os he ido explicando. Sería muy interesante ampliar el espectro de edad, esto es lo primero que se recomienda, y coger niños más mayores que ya vayan hasta los 8 años, 10 años, 12 años, por ejemplo. Esta es un poquito la sugerencia inicial, la propuesta inicial. Y luego, ¿qué más se tuvo en cuenta? Que la dosis que estaban recibiendo de Inmunocal para el estudio era la mínima posible. Y aun con esa mínima dosis, la respuesta fue impresionante. Con lo cual, se plantea la posibilidad, al finalizar el estudio, se deja ahí abierto, se lanza al resto de investigadores para continuar con esto, de hacer estudios no solo en niños más mayores, sino también con más cantidad de Inmunocal, porque aquí se estaba dando un sobre y en algunos casos menos de un sobre, y lo que sí que se estuvo fue un tiempo mínimo continuado diario de 90 días. La mayoría de los estudios que tenemos con Inmunocal, no solo en este caso de autismo que nos enfocamos hoy, están realizados a 90 días, porque estamos hablando de hacer un cambio de estilo de vida, estamos hablando de permitir a la célula repararse siguiendo sus ciclos biológicos naturales, sin alterarlos de manera química o artificial, con lo cual eso necesita de tiempo y necesita de constancia. La constancia es la clave del éxito en cualquier área de la vida de cualquier ser humano, y cuando hablamos de salud, cualquier cambio de salud que hagamos para impulsar nuestra biología celular natural, pues tiene que sostenerse en el tiempo para que vayamos experimentando los resultados correspondientes. Entonces, esta parte es muy importante porque al final estas son las conclusiones, que aquí lo veis un poquito en pantalla resumido, más interesantes, y por supuesto a lo que los científicos, en lo que los científicos coinciden es que subiendo la dosis, además del rango de edad, lo esperable es que los resultados vayan a más. En base a este estudio, en el año, ahora lo veremos, 2018, se solicita una patente que certifique de manera científica y oficial que efectivamente se ha demostrado una mejoría sintomatológica, al menos en uno o más de los rasgos englobados en el trastorno de espectro autista, sin generar perjuicio en ninguno de los niños, en este caso el estudio era con niños, que se han sometido al estudio, y por tanto se solicita esta patente el 31 de julio de 2018, y como ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, pues bueno, a nivel burocrático siempre hay que pasar un montón de controles, hay que demostrar un montón de cosas, los tiempos son los que son, todo es perfecto siempre, y por fin, como la paciencia es la ciencia de la paz, el 2 de abril de 2024 se le concede esta patente. Aquí están todos los datos para que podáis buscarlo, investigar, os invito de verdad a hacerlo porque es muy interesante. Se concede la patente de autismo a Inmunocal por su demostración científica de mejora en la salud en base a los estudios realizados. Y esta patente, 2 de abril de 2024, está en vigor de momento hasta el 30 de octubre de 2039, a pesar de esos 6 años de procedimiento. Termino con un resumen de qué es lo que realmente cuando pone protege la patente, esto está como traducido directamente del inglés, que nos está diciendo la patente que nos confirma que hace Inmunocal. Inmunocal es un nutriente 100% natural que se ha probado a la hora de tratar y de medir una mejora en uno o más rasgos de comportamiento de niños con autismo. Se ha hecho el estudio con un sobre o incluso menos, como os decía, de Inmunocal administrado durante al menos 90 días consecutivos. No solamente se sirve para los trastornos de espectro autista, sino que también engloba otros trastornos, como por ejemplo Asperger, como el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de macrocefalia, el síndrome de Rett, etcétera. Hay muchos más. Y lo que se ha demostrado es que es un método gracias al cual el tratamiento con Inmunocal, el consumo de Inmunocal, va a aumentar tanto los niveles totales de glutatión, la producción natural de glutatión total, como los niveles de glutatión reducido, que es el que resulta útil para nuestras células y el que permite a la célula poder repararse y poder recuperar el equilibrio hasta donde corresponda, porque como digo, cada ser humano es único
y cada persona va a tener un punto de partida y una posibilidad de mejora y de recuperación y evolución concretas. Evidentemente, la idea es ajustar la pauta y la idea es que cada uno de nosotros vayamos haciendo el ejercicio de probar y comprobar desde esa tranquilidad que nos da saber que es un alimento libre de efectos secundarios y de toxicidad, los beneficios que hay para cada uno de nosotros en este nutriente natural y evidentemente en el caso de los niños con autismo con la tranquilidad de todos los estudios científicos publicados y de tener además una patente que protege al nutriente y que corrobora y certifica sus resultados. Así que hasta aquí la información que os quería compartir hoy. Para mí ha sido muy gratificante porque ya os digo que hay una sensibilidad especial hacia el tema de los niños en cualquier patología y en esta en concreto. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os esté invitando a querer saber más y sobre todo a dar el paso de probarlo y comprobarlo, que es la idea inicial y con lo que así cada uno vais a poder ser conscientes de cuál es la mejoría que vais a poder experimentar en vosotros, en vuestros hijos, en vuestros familiares o en aquellas personas a las que sintáis que queréis ayudar a través de Inmunocal. No sé si hay alguna pregunta, imagino que habrá alguna cosilla porque no he ido leyendo los mensajes del chat. Pues Eh, hay un montón de gente, Ainhoa, que ha dicho que espectacular, que fantástico, que tremendo, que maravilloso, o sea, les ha encantado. Y efectivamente, si hay alguien que quiera hacer alguna preguntilla a Ainhoa, pues puede escribir ahí en el chat y lo leemos. Sí, yo creo que por aquí he visto alguna, voy a ver si tenemos tiempo, que como hemos ido yo creo que bien de tiempo. Por aquí pregunta Laura A Benítez, ver. por si le sirve a más gente, que tiene una persona con autismo que toma un sobre de azul en la mañana con 6 años y si se Ah, puede sí. subir la dosis, dar el plata, el booster verde, sí que se puede. Pensad que todo el rato estamos hablando de un alimento y de un nutriente natural y lo que hay que ir haciendo es ir viendo la respuesta. Al final, yo siempre digo que con los niños es muy fácil de entender Inmunocal. Aplica igual a los adultos, pero todos los que tenemos niños o somos tíos o lo que sea, ¿vale? Y tenemos niños en nuestro entorno, en nuestra familia, cuando les empezamos a dar un alimento por primera vez, lo hacemos de manera progresiva. ¿No? El niño no deja la lactancia materna y le pones un filete con patatas. Empiezas con una progresión pues adecuada y vas viendo cómo le sienta, cómo lo digiere, qué tal le cae y vas empezando con unos nutrientes, luego con otros y demás, ¿no? Inmunocal es un alimento, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar de menos a más y vamos a ir viendo la respuesta, la tolerancia y cómo le sienta, sabiendo que mal daño no le va a hacer, pero cuál es la dosis que a esa persona, a ese niño, le va a venir bien. Igual, exactamente igual que haríamos con un alimento que le damos por primera vez. Yo tengo 2 hijas, el inicio de la alimentación lo hice igual con las dos y cada una come de una manera diferente, cada una le sienta bien una cantidad diferente, le gusta o tolera más o mejor unos alimentos u otros, con lo cual hay que ir haciendo esa prueba. Pero evidentemente cuando hay toxicidad y afectación grande, podemos apoyarnos en booster verde y plata, por supuesto que sí. O sea que Ainhoa, hay una compi que dice que cuando hablas de cambios de la conducta en el estudio, que sí se sabe qué cambios se han observado está exactamente. dentro. No quería Ah, hacerlo hiper ultra específico, pero dentro del estudio, si lo buscáis y os lo ujú. leéis, te especifica ¿Qué cambios? cuáles fueron los que se analizaron, porque si no se hacía excesivamente técnico, pero sí que te especifica cuáles son los que se analizaron y cuáles fueron los que se vieron. En cualquier caso, al final pensad que cuando se hace un estudio, pues tienes que coger una muestra poblacional, pero aunque la muestra poblacional fuese el mundo entero, yo esto siempre me gusta llamar mucho la atención sobre esto. Cada ser humano es único. Entonces, si yo veo que en todos los casos hay respuesta, aunque luego sea una respuesta diferente, si yo quiero saber cuál sería la respuesta en mí o en mi hijo o en mi familiar, pues no me queda otra que empezar. Porque la respuesta de los demás no es certeza ni garantía de la mía. Lo que está claro es que si todos los que lo toman mejoran, pues mi caso no va a ser diferente. Ahora, ¿cuánto voy a mejorar yo? ¿En qué rasgos lo voy a notar? ¿En qué momento? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuánto va a durar el efecto, entre comillas, ¿no? Para que se entienda la mejoría? Pues es que eso no hay bola de cristal. Entonces, hasta que uno no empieza, pero si os fijáis, pasa igual con un fármaco.
Y a mí no me gusta hablar de fármacos para que no se confunda que Inmunocal es un alimento, pero cuando a ti te mandan un fármaco para controlar cualquier síntoma o parchearlo más bien, lo mandan a ciegas, te lo mandan a ver qué tal. Claro. Y hasta que tú te lo empiezas a tomar, pues no sabes si te va, si no te va, que no te va, pues tienes que volver, te tienen que ajustar la dosis, te lo tienen que cambiar, ¿vale? Pues esto es igual, pero desde lo natural, desde ser un alimento, sin efectos secundarios, y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Ahí no, ¿Vale? hay una pregunta, bueno, una pregunta, una así como una sugerencia que ha hecho Mar Palmer que me parece muy interesante, que dice que las familias que tienen niños autistas están cansadas de tratamientos y de curas milagrosas, ¿no? Que Ujú. cómo se podría o cómo se te ocurre a ti que se puede abrir el diálogo con estas familias para empezar con el inmunocal. Bueno, pues sobre todo yo creo que es interesante, o sea, yo entiendo que cuando tú tienes a un ser querido, los niños, y con los niños se tiene una sensibilidad especial, en un desequilibrio, en una alteración, pues tú lo que quieres es que se le quite, ¿vale? Muchas veces, ojo, porque yo cuando me di cuenta de esto, respiré también, ¿no? Y cogí un poco como de perspectiva. Muchas veces nos volvemos un poco radicales, entre comillas, no me malinterpretéis, en si esto no se va a curar por completo, si no se va a quitar por completo, no me sirve. Y ojo, porque cuando hablamos de una alteración tan compleja como es el trastorno de espectro autista, no hay que perder de vista lo importante que es mejorar la calidad de vida, aun no siendo posible la completa resolución si fuese el caso. Y esto no hay que perderlo de vista, porque cuando hay un trastorno leve, el trastorno tiene grados, el trastorno de espectro autista, cuando la afectación es leve, pues evidentemente lo que quieres es que desaparezca. Pero cuando la afectación es muy grave, los padres, los cuidadores principales, las personas a cargo de estos seres humanos que están con esta alteración, este sufrimiento, buscan la mínima mejora posible por la gran afectación que hay. Entonces no hay que perder de vista el mejorar la calidad de vida y muchas veces es importante conectar, y esto sé que a lo mejor genera un poco de choque de planetas, ¿vale? Pero igualmente lo voy a decir, no existe ninguna sustancia que cure nada. No hay nada que nos cure. La sanación es una elección y es un proceso multifactorial y hay que introducir muchos cambios en algunos casos, en otras veces, en otros casos no son tantos los cambios, pero sí que tienen que ser sostenidos en el tiempo y hay que tener una conciencia constante de salud. Y no podemos hacer excepciones a la salud. Cuando una persona vive un cambio de reeducación alimentaria como una dieta, que es una cárcel, un sacrificio, cuando cuidarnos se convierte en un sacrificio, ahí hay un desorden de conceptos. Y es importante hacer un cambio, porque estar sanos no puede generar nunca sacrificio, no puede ser algo que nos cueste. Y yo no puedo saltarme la alimentación saludable para atentar contra mi salud. Y muchas veces con los niños cometemos el error de, hombre, es que se va a dar un cumpleaños, es que cómo no va a comer tarta, total, un día es un día, ejemplo, ejemplo. Pues es que eso está atentando contra su salud y en estos casos de manera capital. Con lo cual es muy importante ir tomando perspectiva de las cosas para entender cómo muchas veces pequeños cambios sostenidos en el tiempo van a generar una respuesta muy diferente en la vida de las personas, un impacto muy diferente y les va a generar una oportunidad real de que puedan reequilibrarse y en los casos que corresponda sanar por la puesta en práctica de todo. Qué Al final, interesante. claro, la salud es una elección voluntaria y es un resultado. Como es un resultado, si yo quiero impulsar un resultado, me tengo que ir a las causas e impulsar las causas. ¿Vale? Entonces, yo soy consciente de que muchas veces vamos buscando la cura milagrosa porque nos han hecho conectar con que en nuestro exterior está la solución. Y muchas veces el origen está en algo que han introducido en nuestro cuerpo o que está dentro de mí, con lo cual tiene que ir de dentro a fuera y tiene que generar un cambio en la unidad familiar porque todos nos vamos a beneficiar de llevar un estilo de vida saludable. Y Inmunocal no es la cura milagrosa de nada. Inmunocal, de hecho, no cura nada. Inmunocal lo que hace es elevar la producción de glutatión en mis células. Y es ese glutatión el responsable de los beneficios de salud que corresponda. Si eso lo integro en un estilo de vida saludable, voy a elevar de manera exponencial
los resultados que voy a obtener. Si utilizo Inmunocal como la carta blanca para pues llevar un estilo de vida que perjudica mi salud, pues evidentemente lo que estaré es frenando, si acaso, la dirección a la que voy, que es a la enfermedad. Muy bien. Muy interesante. Pues nada, no sé si creo que ha quedado claro. Alguien ha preguntado antes, Ainhoa, que esto sí que me parece interesante, el tema de las patentes, si las dan los gobiernos, si las dan los... Lo ha preguntado y eso creo que igual... Normalmente sí, normalmente las patentes, o sea, las patentes se conceden, las patentes de uso, porque es diferente a que tú inventes algo, lo patentes, ¿no? Mm, Y para que alguien lo use, pues te tenga que pedir permiso y pagar dinero. Una patente de uso te la conceden cuando tú demuestras por encima del resto de opciones terapéuticas que los resultados, pues en este caso con tu nutriente, son mayores, son mejores. Y entonces, pues hay un organismo público, en este caso la patente es en Estados Unidos, relacionado con sanidad, con la salud, que estudia todo esto y decide conceder la patente porque haya una evidencia demostrada. Esta parte burocrática yo creo que es importante, pero es más importante para la mente que luego para los seres humanos. Al final, yo creo que si algo mejora la salud, que tenga o no tenga una patente, pues bueno, puede ser un dato añadido interesante, pero yo, si a mí me está ayudando a mejorar mi salud, pues yo lo quiero. No sé, tenga correcto. patente o no tenga patente. Esto ya luego es muy personal, pero sí que es verdad que para quienes necesitan ese respaldo científico y esa certeza o seguridad, la tiene. Con lo cual, pues oye, es un valor añadido a resaltar. Genial. Muy bien. Pues Ainhoa, ya no nos vamos a entretener más. Muchas gracias por A vosotros. tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad de querer compartir con nosotros este ratito. La grabación que me lo estáis preguntando la pasaré, así que no os preocupéis. Y nada, no sé qué más decirte. Despídenos tú Nada, ya, cierra tú el bloque como quieras, porque como ha sido nada. tan espectacular, yo ya no tengo más que decir. Gracias a vosotros, a todas las Muchas personas que gracias. habéis asistido y Que sobre